La armadura de Dios. Esta noche iniciamos una nueva serie. Vamos a estudiar o ver, discutir un poco acerca de los implementos que formaban parte de la armadura de los soldados romanos, pero lo vamos a llevar al plano espiritual. Vamos a conocer los implementos de la armadura de Dios. Iniciando esta noche con el cinto de la verdad. Para ello nos vamos a ubicar en Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Antes de entrar en materia, yo quise, plantearme esta pregunta. ¿Contra quiénes luchamos? ¿Contra quiénes luchamos? Bueno, acá lo dice en el número 12. Que es un principado. Yo conseguí una pequeña definición para hacerlo sencillo, que dice que son guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos que afectan a las naciones, incluyendo políticos, temas militares y comercio. Este principado es una sección secundaria de gobierno o autoridad. Potestades, poder legítimo, real y pleno para actuar. Es como la investidura de autoridad que se le da a estas autoridades para actuar dentro de un país o una nación. O una determinada región. O una determinada región, exacto. Los gobernadores se refieren a los hombres que crean, impulsan las ideas religiosas falsas. Cuando dice gobernadores de las tinieblas se refiere a error, ignorancia, falta de entendimiento y superstición. Huestes espirituales de maldad, espíritus malignos que han infiltrado el sistema religioso del mundo. O sea, nuestra lucha como cristianos no es contra carne ni contra sangre, sino contra estos que nos nombran aquí en el versículo 12. Pero, ¿qué significa carne y sangre? Contra las personas que podemos ver con nuestros ojos naturales, nuestra familia, amigos, generalmente cuando hay alguna situación, algún altercado, es algo que se está gestando en el plano espiritual para crear en tu vida, en tu entorno, una inestabilidad o una situación de conflicto. O sea, cuando en un sitio hay peleas, hay conflictos, hay situaciones, no hay paz, no hay armonía, no hay amor, ahí está ocurriendo algo. Está operando alguno de esos individuos. Exactamente, está operando alguno de estos enemigos que acabamos de nombrar. Ajá. ¿Qué es una armadura? Una armadura es como una coraza que protege el cuerpo de una persona o algo en específico. Bueno, no necesariamente una coraza. La coraza es uno de los implementos que forman parte de la armadura. La armadura es un conjunto de implementos que te protegen. Por lo menos en el caso de las armaduras las utilizaban normalmente los soldados romanos para protegerse durante la batalla. Proteger su cuerpo, sus órganos, las partes vitales del cuerpo. La armadura de Dios, ¿verdad?, es un arma espiritual de luz. Es un vestido espiritual, no material.
En el caso de los soldados romanos, cuando iban a batallar, ellos se embestían, o sea, se vestían, cubrían su cuerpo de una armadura material que portaba varios elementos: coraza, cinturón, calzado, casco, yelmo. En el caso de la armadura espiritual, de la armadura de Dios, perdón, es un arma espiritual de luz para vencer las tinieblas. Es un vestido espiritual, no material. Iba a decir eso, es nuestra investidura espiritual. Es nuestra investidura espiritual. Esto con el fin de estar preparados para la batalla y obtener la victoria en contra de las acechanzas de Satanás. Por eso es que el Señor nos invita a que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos con las armas de luz del Señor Jesucristo. Romanos 13, 12, 14 nos habla un poco al respecto de por qué cuando nos colocamos la armadura, ¿verdad?, estamos vestidos con las armas de luz del Señor Jesucristo. El que lo consiga lo lee allí. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que nombran ahí, las borracheras, las lujurias, glotonería, todo eso son pecados. Y los pecados, ¿verdad?, como estos y otros más, nos alejan, como la mentira, no sé si dice allí, si habla de la mentira, nos alejan de la luz, que la luz es Jesucristo, pues. Ok, entonces la armadura es clave, la armadura, ¿verdad?, toda en su totalidad, es clave para soportar los ataques y asaltos del enemigo. Fíjense que dicen que es para soportar. No quiere decir con esto de que nos vamos a colocar la armadura y el enemigo no nos va a atacar. Nos va a atacar, pero como estamos revestidos con ella, vamos a poder soportar esos ataques y salir victoriosos. Como lo dice Efesios 6:13, tomamos toda la armadura y resistimos en el día malo. Y habiendo acabado ese día malo, estar firmes. A diferencia de que si no portamos esta armadura, imagínense cómo nos iría. Para un cristiano es fundamental esta vestimenta. Fundamental porque estamos constantemente sumergidos en constantes ataques de las tinieblas y del enemigo. Entonces, como primer elemento de la armadura que Pablo menciona en Efesios 6:14 está el cinto o cinturón de la verdad. Allí vamos a ubicar Juan 17. Pero antes de entrar allí en el cinto de la verdad, yo para hacer una semejanza con la armadura de los soldados romanos, que representaba el cinturón y por qué Pablo lo eligió, pues esta vestimenta. El cinturón es la parte de la armadura que sostiene todo, o sea, sostiene los demás implementos, la coraza, el calzado, o sea, todo. Sin él, o sea, la armadura no... Está diciendo como la correa. Sí, el cinturón es un cinturón. El cinturón mantiene el cuerpo sujetado para la batalla, o sea, por eso es que el Señor nos manda a ceñirnos, porque el cinturón les daba a los soldados cierta estabilidad. Cuando tú te ceñías el cinturón, tú sentías, o sea, cierta firmeza en tu cuerpo y eso te mantenía firme, pues, ante los ataques. El cinturón mantiene el cuerpo sujetado para la batalla. El cinturón era el que sostenía la vaina,
La vaina es el estuche donde va la espada. La espada es un implemento también de la armadura. En el caso de los cristianos, la espada del espíritu. Imagínense, en el cinturón viene este estuche llamado vaina y ahí adentro va la espada. Sin ella no se podía colocar la espada. Del cinturón colgaban también trozos de cuero para proteger la parte inferior del cuerpo, que es lo que llaman los lomos. En el caso de los hombres, se dice, dice la palabra de Dios, que de allí proviene la descendencia del hombre. Entonces, en el cinturón de la armadura vienen colgados unos trozos de cuero para proteger la parte inferior del cuerpo, o sea, lo que llaman los lomos. Y el cinturón ciñe, o sea, asegura. Un sinónimo de ceñirse es asegurarse todas las otras piezas de nuestra armadura. Entonces, en el cinturón está la firmeza de estos implementos, en el cinturón. En el caso de el cinturón la armadura de los romanos, de los soldados romanos. En el caso del cinturón de la verdad, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Dice Juan 17:7 que tu palabra es la verdad, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si nos ubicamos en el contexto de Juan 17:7, allí es cuando Jesús ora por los discípulos. Antes de irse. Exacto. Antes de él partir, antes de ser crucificado, él levanta una oración al Padre y una de las cosas que le pide es que santifícalos en tu verdad. Y luego aclara, tu palabra es verdad. Allí mismo en Juan 1, la palabra es Jesús. Donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la palabra es Jesús. Y la palabra nos santifica. La palabra nos santifica y nos mantiene alejados del pecado. La palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y no nos permite leer las mentiras del diablo. Toda la Biblia, la palabra, está inspirada por Dios, ¿verdad? Nos dice 2 de Timoteo 3:16 que Dios inspiró toda la Biblia para revelarnos su verdad. Entonces, algo importantísimo es ceñirnos, o sea, asegurar nuestra vida con la palabra, porque con la palabra nos santificamos, la palabra nos perfecciona, la palabra nos alumbra. Dice Salmo 119. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Lámpara es a mis pies, o sea, es luz. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de los ataques de Satanás, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios nos redarguye, nos fortalece. Si ubicamos 2 de Timoteo 3:16, yo les voy diciendo, ustedes lo van ubicando para que me ayuden con las lecturas. Yo escuché una prédica sobre ese versículo que decían que cuando los soldados de la antigüedad iban a la guerra, de noche se amarraban unas lámparas en los pies y ellos podían ver el camino. Para ese tiempo, cuando imagino que los romanos. Claro, debe ser por eso que él hace la apología, ¿no es que se dice? Hace el ejemplo, toma el ejemplo David de ahí. Sí. Como era lo que alumbraban el caminar, porque claro, imagínate de noche para no tropezar con piedra. Se amarraban unas linternas, unas lámparas en los pies. Lámparas a mis pies tu camino, el hombre. 2 de Timoteo 3:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagínense, algo que es inspirado por Dios es maravilloso. Algo que es inspirado por Dios no puede más que ser de bendición para tu vida. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y aparte de eso te dice para qué es útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver un poco más adelante lo que es la justicia. O sea, justicia es hacer lo correcto delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara y nos mantiene alejados del pecado. Cuando estamos alejados del pecado, caminamos en verdad, agradando a Dios. Todas las promesas, mandamientos y palabras son la verdad. Todas las promesas, mandamientos y palabras que conseguimos dentro de la Biblia son la verdad. Entonces, número 1, debemos escudriñar las escrituras a diario. Como a diario nos cepillamos los dientes, como a diario tomamos café, como a diario nos bañamos, como a diario comemos, a diario debemos escudriñar las escrituras. Hechos 17:11. Proverbios 3, Mariana, busca Proverbios 3. Eso tiene que hacerse un hábito. Exacto, tiene que ser algo habitual. Y no es solamente leerlas, por leerla, es escudriñarla. ¿Qué es escudriñar? Es leer con atención, es meditar, exacto, es meditar en ella. Si hay un versículo, si en el trayecto de la lectura hay un versículo que a ti traspasó tu corazón, no de manera literal, pero sentiste algo especial en ese versículo, tú tienes que meditar, pedirle al Señor que te revele qué te quiere decir a través de esa palabra. Lo que pasa es que escudriñar es hurgar, es investigar, excavar. Entonces, cuando el Señor lo manda a uno a escudriñar la palabra, es que uno excabe en ella, porque dice el Señor, en ella hay vida, en la palabra. Y cuando uno escarba, por lo menos a veces, a mí me pasa que estoy leyendo y de repente el Espíritu Santo me manda a otro libro. O sea, hay una palabra allí que me resalta y me manda a otro libro. Voy a ese otro libro. En ese otro libro me complementa la información que estoy obteniendo y me da una nueva y de ahí me brinca para otra. O sea, es como si él te está hablando de un tema, él te da detalles y te amplía la información cuando buscamos de esa forma, diligentemente. La palabra de Dios es viva y eficaz, de hecho. O sea, es viva. Yo recuerdo una vez que estaba transitando por una pequeña aflicción y cuando uno está en ese proceso, lo primero que hace el enemigo es como que ponerle apatía a uno de no leer la Biblia. Y una vez yo recuerdo que agarré la Biblia temprano en la mañana y yo no quería leerla porque de verdad que... Y yo llego y la abro y yo, Señor, háblame, dime algo. Yo la hablo así al azar y el Señor me puso en un capítulo que yo dije, y todo el capítulo me dio la respuesta de lo que, o sea, me consoló, me dio la respuesta de lo que yo necesitaba, Pero te dio un capítulo, o sea, un contexto. Me dio un contexto. Porque hay mucha gente que usa la Biblia como el horóscopo y tiran el dedo, donde abra, lanza el dedo y quiere leer el versículo. Yo ese día la abrí así al azar. Yo agarré la Biblia y dime, háblame, Señor. Así como la gente a veces... dime algo, Señor. Y abrí la Biblia así al azar y entonces me puso el capítulo completo. Me puso el título y me puso a leerlo. Yo pasé todo el día escudriñando ese capítulo y meditando, pues. Y entonces la palabra de Dios es viva. Tú estás necesitando algo y tú le pides al Señor que te hable y créeme que Él te va a hablar por medio de un versículo o de un capítulo, dependiendo de lo que tú estés necesitando. Entonces, debemos escudriñarla a diario, habitualmente, como hacemos estas cosas que mencioné hace un momento.
debemos escudriñar las escrituras a diario. Hechos 17:11. Ajá, señora Flor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Exacto. Escudriñaban a diario porque a ellos les hablaban, les fueron a predicar. Pablo estaba predicando y ellos escudriñaban las escrituras para ver, para corroborar si todo eso que Pablo le estaba contando era cierto. Igualmente, a veces uno puede ir a una predicación y el pastor o la persona que esté predicando te habla de promesas, de bendición. ¿Cuál es el deber ser? Uno, abocarse a leer, pedirle al Espíritu Santo que te revele si eso es cierto. Como dije hace un momento, todas sus promesas, mandamientos y palabras son la verdad. En segundo lugar, debemos retenerla en nuestro corazón. Proverbios 3:4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Debemos retenerla, atarla en nuestro cuello y en nuestro corazón. Y vamos a obtener esas bendiciones que dice allí. Número 3, la verdad nos prepara para estar atentos y observar las señales del regreso de nuestro Señor Jesús. Lucas 12:35. Lucas o Pedro. Lucas. Las dos. Lucas 12:35-37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Primera de Pedro 1:13. La verdad prepara tu mente para la acción. Por tanto, ciñan sus lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Recuerdo una oportunidad que estaba trabajando con una muchacha y cometimos un error, un error que si el jefe se enteraba nos iba Iba a llamar a Jesucristo porque la viniera a buscar. Sí, entonces ella, la persona, se puso nerviosa a tal punto que todo se le caía, se puso roja, o sea, temblar. Y yo relajada, no sé por qué, estaba relajada, pero yo relajada. Entonces ella estaba tan estresada que me hizo estresar a mí. Y yo le dije, relájate y dile la verdad, mija. O sea, ¿qué te va a hacer? ¿Qué puede hacerte? ¿Te va a matar? ¿Te va a hacer algo malo? No, entonces dile la verdad y ya, ¿qué tanto? Le dije yo. Y cuando la persona vino, no dijo nada. Pero ella le dijo, pasó esto y esto y esto, y bueno, nos equivocamos ya. O sea, eso es culpa mía, fue culpa de ella, ya. Le dijeron la verdad. Sí, exacto. Porque ¿qué vamos a decir? Tenemos que decirle la verdad. Porque una mentira lleva a otra mentira y otra mentira a otra mentira. No se acaba. Y cuando se descubre la verdad, bueno, peor la cosa. Dile la verdad, listo, nos equivocamos y listo, y ya. La persona se puso a hablar y dice, bueno, no nos dijo nada, pero ya. Ella descansó y se quedó tranquila y vio que no sucedió nada. Sí. Así es. A veces es difícil, porque a veces es difícil decir la verdad, por miedo. Por miedo a lo que nos harán, pero cuando uno dice la verdad, por miedo, porque por la mentira, primero que la mentira no es de Dios, la mentira es de Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Jesucristo es la verdad. Y generalmente tú empiezas con una mentirita y eso te lleva a otra y a otra y a otra. Tú maquinando aquí en la mente. No lo voy a decir. No, y es que para sostenerlo tienes que inventarte otra. Tienes que inventarte y empiezas así con una pequeñita y después vas con otra más grande y cuando ves estás metido en tremendo lío, pudiendo haber dicho la verdad, como yo en estos días leí una frase que decía, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira.
O sea, te va a doler porque es una herida, te va a doler un ratico, pero si es una mentira, o sea, te voy a matar y ahí no te voy a poder sacar porque ya está. No, y como dice el Señor, la verdad te hará libre. Exacto. Y cuando uno, lo que pasó ahí, pues, cuando dijo la verdad y no pasó nada, o sea, descansó. Y ve que una de las causas de la persecución de Jesús, o sea, de por qué lo despreciaban, lo rechazaban, era porque él le decía la verdad a la gente macabra. O sea, le decía sus cosas, y se las decía. Y tomar en cuenta que es delante de Dios, pues, porque tú puedes mentirle a la persona. Por lo menos en el caso de los hijos de Dios, es delicado caminar en mentiras, porque se sabe, todo Dios te pone, o sea, todo se destapa y se descubre rápido, porque el mismo Espíritu Santo, sin tú andar escudriñando, te pone las cosas así, bien sea que tú seas el que miente o que te estén mintiendo a ti. No, y es que eso es una ley natural, o sea, ya es una ley impuesta por el Señor, así como la ley de gravedad, la ley de la física. Es exacto, es un principio bíblico que se aplica a todo creyente y no creyente, porque dice, en el mundo la gente dice, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y la palabra de Dios te dice algo similar, te dice, no habrá nada oculto que no vaya a salir, que no haya ser descubierto, ni nada en tiniebla que salga a la luz. Eso es siempre sacando a la luz la verdad de las cosas. Por eso es mejor decir la verdad, y como yo le decía a mi hijo, es preferible que tú me digas la verdad, aunque seas culpable o aunque hayas metido la pata, que eso yo lo voy a ver como un gesto de honestidad y yo puedo bajarte el castigo o la reprenda, que a que tú me mientas y yo descubra la verdad, porque cuando yo la descubra, mi molestia va a ser mayor. Un día estábamos sentados aquí en el mesón y él me dice, yo le digo, Andy, me estás diciendo la verdad, pero estábamos echando broma, y me dice, si supieras que hay gente que mata por eso. Y yo le digo, bueno, si igualito te van a matar, digas la verdad o digas mentiras, es preferible que te maten diciendo la verdad, porque es preferible que te maten diciendo la verdad y que te vayas al cielo, a que te maten diciendo mentiras y te vayas para el infierno. Entonces él, tienes razón, o sea, si igualito, hay gente él decía, hay gente que mata cuando le dicen la verdad, y yo digo, hay gente que mata cuando dicen la mentira. Entonces es preferible que a ti te maten diciendo la verdad, a que te vayan a matar diciendo, o sea, el problema, y yo le digo, el problema no es que te maten, o sea, el problema no es que te mueras, el problema es para dónde te vas a ir. Entonces, si tú dices una mentira, ¿para dónde tú crees que te vas a ir? Y si dices la verdad, ¿para dónde tú crees que? Entonces es preferible que te maten diciendo la verdad. Hablando de ese tema, pues de las mentiras y la verdad. Entonces Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es Jesucristo. Juan 14:6 nos dice esto, que Jesucristo, o sea, Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Satanás es el padre de toda mentira y miente de continuo. Si nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y Él es la verdad, nosotros debemos andar en verdad, caminar siempre en la verdad. Si mentimos, ¿de quiénes somos hijos? De Satanás, porque Satanás es el padre de toda mentira. Nos dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablamos mentira, de él estamos hablando, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablamos mentira, nos estamos soltando el cinturón. Estamos aflojando la armadura, porque la armadura se sostiene del cinturón. Exacto, estamos tambaleando. Somos vulnerables a los ataques del diablo, porque cuando decimos mentiras le quitamos, nos soltamos el cinturón. Se te puede caer la espada. Se te puede caer la espada, tienes la coraza de un lado, o sea, los calzados están ahí, estás todo chancleteando porque, o sea, te soltaste el cinturón. Y bueno, los lomos ni se digan. Estás poniendo en riesgo a tus hijos.
Cuando dices La mentira, descendencia. a tu descendencia. Entonces es importante que caminemos en verdad. Si caminamos en mentira, estamos siendo hijos de Satanás. De modo que cuando aplicamos la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo desaparece. Por eso dice la palabra que la luz siempre resplandecerá sobre las tinieblas. La verdad es luz, la verdad es lámpara, la palabra. Entonces, siempre la verdad va a resplandecer sobre la mentira, que viene cubierta o encubierta por las tinieblas. Siempre la mentira son engaños, obviar verdades, estafas. Entonces, allí es donde Dios saca a la luz todo lo que está en Las tinieblas. exageraciones también son mentiras. Claro. No Sí, me digas es mentiras. una manera de mentir. Es una manera de mentir. La verdad es exacta. O sea, es precisa. La verdad es una sola, es única. No hay dos verdades, no es la verdad tuya y la mía. Eso lo discutimos hace un tiempo en el altar. La verdad es una sola. Por eso, todo, como dice Jesús, que tú sí sea sí, tú no sea no. Todo lo demás de allí, de mal La procede, verdad de porque Dios es absoluta. tú puedes decir, sí, yo voy. Y resulta que te distrajiste con la televisión, o te diste la bomba, o perdiste tu tiempo, o no te dio la gana de ir. Tú faltaste a tu palabra, mentiste. No, y no es, a lo mejor puedo ir, quizás no sé, yo no sé si vaya. Claro, cuando uno dice no me comprometo. Tiene duda. Sí, pero es que igual, por eso el Señor dice, tú sí, sí, así, tú no. O sea, si tú sabes que no vas a poder, mira, yo creo que hoy no voy, espérame mañana. Ahora, si tú te desocupas y le caes de sorpresa, es mejor. Para él va a ser grato, pero que ingrato va a ser para él que tú le digas, mira, espérame, no te doy seguridad, pero espérame por si acaso, y tú no llegues, porque le va a hacer perder su tiempo. Entonces Jesús le pedía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. No es lo que te dice el mundo, no es lo que te dicen los libros, no es lo que te dicen las películas de superhéroes. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús es la verdad. Cuando se cree y se pone en práctica la palabra de Dios de forma continua, esta se convierte en el cinturón de la verdad. No es solamente leerla, como decía, es escudriñarla, es meditarla y más importante aún, es ponerla en práctica. La verdad es un arma espiritual poderosa, poderosísima. Jesús es nuestro cinto. Tenemos que envolvernos en Él. Nos envolvemos en Él cuando tenemos comunión con Él a través de su palabra. Jesús nos hace libre. La verdad nos libera de ataduras. La verdad es Jesús. Jesús nos hace libre. La mentira es una atadura, ¿verdad? La verdad nos hace libre de esas ataduras de la mentira. Jesús es la única manera de mantenernos firmes y victoriosos en la verdad, o sea, la verdad, Jesús. Por eso es que debemos estar escudriñando la palabra de continuo, a diario. Nos dice Juan 8, 31, 32, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Tercera de Juan 1:14. Y ¿por qué dicen practican? practican la verdad. No lo practican. La verdad, claro. Es una ejercitarlo. La palabra hacerlo de de continuo. todo es una práctica continua. Porque nosotros, lo dijimos aquí en una clase anterior con respecto al fruto del Espíritu Santo, que en nuestra naturaleza humana, adámica, ¿no es? Adámica, o sea, lo correcto, hacer lo justo, caminar en verdad, batalla contra la parte espiritual. O sea, nuestra carne pecaminosa
lo que es verdad, lo que es justo, lo que es correcto, o sea, eso hay que practicarlo, hay que ir de continuo en contra de eso. Exacto, más si venimos como estamos hoy en día, y no es mentira para nadie, que la sociedad a nivel global, en unos países más que otros, ha sido deteriorada, ha sido infectada, pues ha sido corrompida, digámoslo así. Y entonces uno viene con todas esas malas mañas durante nuestro andar en la vida. Y cuando venimos a los pies de Cristo, estamos más cargados de todas esas malas mañas que de cualquier otra cosa. Entonces, para nosotros no es sencillo, no es fácil, al nuevo creyente, cuando nosotros estamos empezando en el Señor, caminar en verdad. No es fácil, cuando nosotros estamos acostumbrados que en una sociedad está lleno de mentiras, la gente usa caretas, uno también se pone las caretas para andar igual que los demás, entonces mentimos para esto, mentimos para aquello, entonces venimos con toda esa serie de malas costumbres. Entonces cuando Dios nos exige que debemos caminar en eso, Dios sabe nuestras capacidades y a veces uno mismo como ministro falla, sobre todo al principio, como todo el mundo para aprender, en el principio querer que todo el mundo camine recto y derecho, pero todo tiene su proceso, no se debe forzar, y Dios lo sabe, conoce nuestras condiciones, por eso se dice de practicar la verdad, y así como se practica la verdad, la oración, la lectura, la alabanza, la adoración, la congregación, todo eso debe ser practicado para ejercitarse uno en ello. La práctica es el maestro. Somos nuevas criaturas en Cristo, somos como unos niños. Y el niño cuando va a aprender a caminar se cae, vuelve otra vez y va practicando. O sea, yo estuve meditando eso porque yo digo, ¿cómo una persona puede orar 6 horas en un día? O sea, si una persona no está acostumbrada a orar 6 horas en un día, no va a orar 6 horas, es mentira. Entonces escuché, no va a durar ni 5 minutos. Estaba escuchando una enseñanza sobre la oración y la persona decía que para hacerse así, para orar bastante, o sea, para orar 5 horas, 6 horas, tú empiezas primero con 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y así cuando vas a ver, tienes 5 horas orando y tú ni te das cuenta que tienes 5 horas. Pero haciéndolo fraccionado. Sí, cuestión de constancia, disciplina, práctica. Es que una de las formas de oración que hacen muchas personas es que ellos clasifican la oración por tipos. Entonces, voy a dedicar este momento a la oración de intercesión. Intercede por la gente. Terminó su tiempo de intercesión, el tiempo que duró. Ahora vamos a dedicar este tiempo de oración a la gratitud. Empiezan a agradecer. Eso lo he visto yo en las vigilias. Sí, por eso, es para poder mantenerse durante toda la noche. Y de una forma también mantener un orden. Pero de esa forma también ellos se aseguran de durar el mayor tiempo posible en oración. Porque a la final lo que Dios quiere y Dios agrada es que nosotros mantengamos esa comunión con Él, esa comunicación. Y bien sea que tú le des gracias por las cosas que te da, como también comunicarle tus situaciones. Claro, hablando en íntimo, no en una vigilia, no te vas a parar ahí, Señor, porque tú sabes que estoy sufriendo esto. No, eso lo puedes hacer en tu intimidad y a Dios agrada eso, que tú le... De hecho, fíjate que yo en estos días yo le decía al Señor, porque he venido en ayunos y lectura y oraciones todo este tiempo. Y yo le decía, Señor, este tiempo, yo se lo comuniqué, se lo hablé como comunicándoselo, y yo sentí el agrado de Él, como lo hice y lo que hice. Porque yo le digo, Señor, yo voy a interrumpir este tiempo porque voy a estar de bodas. Yo le dije al Señor, voy a estar de bodas, y inmediatamente el Espíritu Santo me llevó al pasaje, porque no lo hice pensando en ese pasaje, sino que se lo dije como un planteamiento, para que me entendiera lo que quiero hacer. Yo sé que él lo va a entender igual, pero sabes que uno en la lógica humana uno cree que Dios es como uno que no entiende. Eso, pero a él le gusta eso. Sí, entonces entonces yo empecé a decirle, Señor, entonces él me llevó a ese pasaje de cuando le preguntaron al maestro, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Y él dice, bueno, no puede ayunar el que está de boda. Él me llevó a ese pasaje. Y
sentí el agrado del Señor por eso, pues, al darme ese... comunicación. Sí, pero es eso, o sea, Dios está vivo y Dios puede responderte y Dios está atento a que tú le hables. Y es por eso que tú, a la medida de que tú practicas la oración, igualmente la verdad, eso va a fluir como algo natural, como el respirar, se vuelve eso. De hecho, para eso es la práctica. Imagínense, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, practican la verdad. O sea, nada le produce más alegría a Jesús. Entonces, la pregunta que tú hacías, lo leyó Randy en Romanos 13:14, donde dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, los deseos de la carne siempre van a estar ahí. Depende de ti que proveas para ellos o proveas para el Espíritu. O sea, ellos van a, ay, no me voy a quedar aquí durmiendo, no voy a leer la palabra. Entonces, o tengo sueño, o me voy a ver televisión, o me duele la rodilla, eso es proveer que para los tanto deseos de la tiempo. carne. No quiere decir que no lo vayas a hacer, pero si en ese momento el Espíritu te está pidiendo que tengas comunión, que lo alimentes a Él, entonces tú debes no proveer para los deseos de la carne, sino practicar lo que Dios te está pidiendo. Los deseos del Espíritu. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, ¿verdad? Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. En eso debemos pensar, todo lo verdadero, lo justo, lo respetable. Filipenses 4:8. Ahora, allí mismo, en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, otro implemento de gran importancia dentro de la armadura de Dios. Coraza, ¿verdad? Va aquí, en la parte de pechera y espaldera. La coraza protege, en el caso de los soldados romanos, la coraza protege órganos vitales, corazón, intestinos, pulmones, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, miren cuán importante. La coraza. La coraza de justicia. ¿Por qué se compara la coraza de justicia con un elemento protector como la coraza? ¿Por qué se compara la coraza de los soldados romanos con un elemento protector? Yo considero... O sea, la coraza de justicia. ¿Por qué se compara la coraza, la justicia? Yo considero que la justicia es equidad, es un buen juicio, la acción de un buen juicio. La justicia es rectitud. Cuando caminamos en rectitud, cuando caminamos con convicción, nosotros asimismo nos protegemos indirectamente de lo que la gente piense o diga contra nosotros. Porque aunque la gente hable mal de ti, siendo mentira, tu fruto, tu actitud, tu forma de llevar la vida, al conocerte las personas, van a restar la mentira que hablen contra tuya. Pero la mentira que el enemigo les coloque, sí. Porque ese es Satanás. Ajá. Poniéndole en la mente a la gente, susurrándole, mira, buscando las caídas. Sí, mira, ves, cuando tú estás revestido de la coraza de justicia, como lo dijimos, protege órganos vitales, primeramente el corazón. Todas esas saetas que el Satanás pone en los demás, porque recuerden que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, le susurra al oído y la persona suelta por la boca, eso traspasa tu corazón, y cuando tu corazón es herido entra raíz de amargura, tristeza, depresión. En cambio, la coraza de justicia impide que esas saetas traspasen a un órgano vital de gran importancia como es el corazón. Del corazón mana la vida. Sí, son cosas que
te pueden llegar a doler superficialmente, pero no te van a herir en lo profundo de tu alma, pues no van a dejar una marca, una huella. Ahora, el versículo que dice, el que no dejara padre, madre, hijo, no sé qué, hijo, hermano, familia, no es digno de mí. Eso tiene que ver. Porque En al lo momento de espiritual, hacer, o sea, al momento de hacer justicia, independientemente si no es tu familia o es tu familia, Dios es un Dios justo. Ujú. Y como me lo enseñaron a mí, o sea, quítate la mano del corazón y actúa con justicia. O sea, no te va a doler el corazón y no vas a ver si es tu mamá, si es tu papá. A la hora de tú hacer justicia, Pero es que la ante justicia, los ojos del Señor, tú vas a decir claro, porque la verdad. justicia, bueno, lo vamos a ver ahorita. Lo comparan, la pregunta que estaba al aire era, ¿por qué se compara la justicia con un elemento protector como la coraza? Porque la justicia nos libra de muerte, nos protege de esos dardos del enemigo, de esos ataques, ¿verdad? Que cuando el corazón es tocado, o sea, es traspasado, mata. O sea, cuando una persona recibe una bala, claro, hay sus salvedades, hay personas que, pero es delicado. Generalmente o sea, de fallecen. 1001, Ujú. generalmente fallecen o quedan, pero Eso cuando hablando en lo natural. en lo natural. Porque hablando en lo espiritual, la persona puede entrar en depresión, puede entrar en aislamiento y también en un bloqueo mental, y esto lo puede llevar a la muerte, al suicidio, Al suicidio. al abandono, a la dejadez. Bueno, de cualquier manera, bien sea que deje de comer y de todo, igualito se está suicidando así, porque él mismo está siendo el causante de la muerte. Pero Se está destruyendo poco a poco. sí, pero con respecto a eso que tú estás mencionando, amor, con lo que dice Mariana, tiene que ver. Porque a veces el enemigo usa un familiar, alguien muy cercano. Y si tú Por no tienes la ejemplo, coraza, es donde más te va a afectar. Porque tú dices, yo no me espero que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi esposa, mi hijo me haga esto. Cualquiera de la calle, pero ellos Sí. no lo espero. No coincido eso en mi cabeza, no entiendo. O sea, y empiezas tú a argumentar y a meditar en el asunto y ahí es donde empieza a agrietarse y a dañar tu corazón. Por eso lo que tú hacías mención de referente a los papás, a los hermanos, a los familiares, lo que Al sea, momento de hacer justicia. quitarse la mano del corazón y hacer justicia es porque incluso con uno mismo, uno le sirve al Señor, uno ama al Señor, uno lo adora, uno lo entiende y uno todo, pero aún así cuando uno se equivoca, Dios viene y hace juicio con uno. Claro, tiene una medida con uno y tiene cierta consideración porque somos sus hijos y todo, pero no deja de ser justo con nosotros, o de hacer un justo juicio. Igualmente es con nosotros, claro, en el caso de los padres se honran a los padres sin caer en la falta de respeto, se dice, se habla lo que se tiene que decir. En el caso de los esposos, también sin faltarse los respetos, también se dice, pero para no llegar a esos puntos de ebullición, es mejor andar con esa armadura firme en uno, Con la coraza de con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Entonces la justicia libra de muerte. Bueno, a Elí también lo ocurrió eso. Elí no tenía esa coraza, porque ve que los hijos andaban en pecado y él, porque eran sus hijos, no le decía nada. Exacto, él andaba Por ejemplo, disparado. la coraza de justicia, un ejemplo, cuando David estaba danzando, lo que es tener la coraza de justicia puesta. David estaba danzando y Cuando su traía el esposa, cuando traía el arca de vuelta, y la esposa lo insultó, o sea, lo menospreció, le dijo, o sea, pareces un loco, ¿cómo tú vas a estar? Y David eso le resbaló y le dijo, voy a dejar yo de danzar al Señor, o sea, le dijo lo justo, pues. ¿Y quién recibió la maldición? El castigo, ella, por haber, siendo otro, ahora yo parezco el mismo ridículo ahí que voy a estar. Él tenía la coraza de justicia puesta. Sí, le hubiese herido lo que dijo ella. Porque Le de verdad hubiese herido. lo ofendió, pues. Claro, lo ofendió, lo Parece humilló, lo un menospreció, loco. parece un Mira, loco. delante de todo el mundo ¿Quién bailando, desnudo? desnudo. Un rey como tú, o sea, juntándose con la chuma, casi que le dijo. Ujú. Y él como que la vio así como que, voy a dejar yo de danzarle a... Hay personas que por menos de eso, nos ofendemos,
Entonces, por eso es Reventamos. importante llevar la coraza Ve de... que una vez rapidito, para cerrar este punto, me aconteció con una persona muy allegada a mí, pues muy querida, muy amada. Bueno, eso era golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, porque yo cedí y yo aflojé mi coraza. Y yo sufriendo y sufriendo y orando al Señor. Claro, no era que ella nada más yo sufría y yo andaba llorando, y no, porque de la frustración me daba por defenderme. Entonces yo, cuando yo iba a la intimidad de Dios, yo sufría doble, porque primero por lo que a mí me lanzaban y también por lo que yo lanzaba, porque había caído en ese punto tan bajo. Y en medio de esa, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? O sea, me llegó un punto de clímax mío de ya no soportar eso, que yo le exclamé al Señor con mucha vehemencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y el Señor lo que me dijo, el Espíritu Santo lo que me dijo fue, lo que pasa es que te quitaste la coraza de justicia. Y yo le digo, eso es lo que pasa. Bueno, la vuelvo a poner. Algo así de sencillo, no es que me voy a entrar 7 días en ayuno para que la coraza se vuelva a poner. No, porque la coraza de justicia es básicamente tu comunión y tu rectitud con Dios. Porque eso es una investidura que te da el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, es algo que tú dices, lo tengo, es tuyo. Lo que tienes que hacer es creerlo y lo recibes inmediato. Así hice yo actué de esa forma y de verdad, a partir de ese momento, todo cambió. Ya hacía como David. Ya esas palabras no me resbalaban, ya no me afectaban. Y no caía en el juego y tampoco yo devolvía, sino que yo me mantuve en una postura neutral. Y desde ahí, bueno, comenzó todo el proceso de restauración mío y de victoria, pues. Sacando al enemigo de esa situación. Sí, porque cuando nosotros nos ceñimos con la coraza de justicia, justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y Dios nos manda a amar al prójimo. Entonces, cuando estás ceñido de la coraza de justicia, esas ofensas que puedan salir por la boca de tus seres queridos, a ti no te van a afectar. Y como no te afectan, tú no vas a proceder a tratarlo mal, ni vas a proceder a humillarlo, como el caso de David ese que estábamos comentando ahorita. Entonces, dice Proverbio 11:14, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta, sustituimos justicia por vida recta, puede salvarte de la muerte. Entonces, justicia igual a vida recta. Justicia igual a hacer lo que es justo. La justicia, equivalente a una coraza, contrarresta los letales ataques de nuestro enemigo. La justicia. Cuando tu coraza es de justicia, eso va a contrarrestar los ataques constantes y letales del enemigo. Entonces, ¿qué es la justicia? Salmo 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Tus mandatos son correctos. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es tan sencillo como eso la justicia. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Cómo vamos a conocer qué es lo correcto ante los ojos de Dios? Leyendo su palabra. Por el contrario, el quebrantamiento de la ley es pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley o de los mandamientos. El pecado es contrario a verdad. El pecado es contrario a luz. Es andar en tiniebla. Entonces, ¿con qué tipo de justicia deberíamos ceñirnos? Señora Flor, ubique Isaías 64:6, Jeremías 23:6, Job 36:3. Job González.
¿Con qué? Isaías 64. ¿Y yo? 23 Jeremías. Job, 36. Ninguno escuchó lo que dijo. 64:6. Job González. ¿Con qué tipo de justicia deberíamos ceñirnos? Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mira, nadie es justo por sí mismo. Ay, no, yo soy una persona justa, yo soy una persona buena, yo hago lo bueno. Si tú no conoces de Dios, sus mandamientos, tienes comunión con Él, conoces la verdad, entonces no puedes andar en justicia. Porque Isaías lo dice claramente, todos nosotros somos como suciedad. Y toda nuestra justicia, entre comillas, como trapo de inmundicia. O sea, la justicia propia. Ay, no, porque yo hago lo bueno, pero, por ejemplo, una persona que tome venganza por sus propias manos, le hicieron daño a algún y vaya y... Ay, no, eso es justo, eso no es justicia. O sea, tú no estás para hacer justicia, para hacer lo justo cuando conoces lo que agrada a Dios. Entonces, de la justicia que debemos ceñirnos es la justicia de Dios. De Dios. ¿Ah? Los mandamientos, como dice el Salmo 119, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces yo no puedo venir y hacer justicia por mis propias manos, ¿verdad? Y llamar a eso justo, porque Dios dice en uno de sus mandamientos, y sus mandamientos son justicia, no matarás. Entonces no esa justicia no es una verdadera justicia. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia, Dios. Job 36:3. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Allí queda también claro. Ahora vamos a los salmos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Cuál es esa? 5:8. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 24:5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y 71:16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. La verdadera justicia proviene de Dios. Justicia eterna. Por eso Jesús dijo en la parábola del juez injusto que Dios, nuestro Padre, es un juez justo y todos sus juicios son justos. Justicia eterna, exacto. También está la parábola del rico insensato. Voy a construir otro granero aquí en la tierra, riqueza. Por eso dice el Salmo, el Proverbio 11, no aprovechan las riquezas en el día del juicio. La justicia es la que libra de muerte. Cuando estaba muerto, ayúdame, sácame de aquí, dame agua. O sea, no. Entonces, la verdadera justicia, él creía que estaba haciendo lo justo al construir otro granero y acumular más riqueza. ¿Y de qué te sirve eso? O sea, la verdadera justicia
proviene de Dios, justicia del Eterno, justicia eterna. Entonces debemos ceñirnos, asegurarnos, ajustarnos con el cinto de la verdad, que es la palabra de Dios, y coraza de justicia, que es hacer lo correcto ante Dios. Y vamos a conocer lo correcto cuando escudriñamos la palabra, cuando nos acercamos a la verdad. En el Proverbio 8, 14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Aquí hablando el espíritu de sabiduría. Proverbio 8:14. Proverbio 8:14. Aquí es hablando el espíritu de sabiduría Conmigo está el consejo y el buen juicio. y el buen juicio. Hacer lo correcto. O sea, la justicia viene de parte de Dios cuando caminas en sabiduría. El principio de sabiduría es el temor de Dios, y la sabiduría proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Bueno, hemos finalizado nuestra enseñanza el día de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho y de edificación para sus vidas, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Amén.